Mis amados hermanos, qué privilegio y qué bendición es poder volver a estar con ustedes nuevamente. Definitivamente, dándole muchas gracias a Dios, porque estos son los momentos que uno debe aprovechar para darle todo el honor y la gloria al bendito que vive por los siglos. Y quiero volver a tomar con ustedes y para ustedes otra bendita porción de la bendita palabra de Dios, la que nos llena, la que nos instruye, la que nos revela todo el conocimiento, la sabiduría de Dios. Ella está aquí totalmente escondida en cada letra, en cada palabra de su bendita y santa Biblia. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El texto que voy a tomar es Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 16. Y quiero leer para todos, en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. En aquel tiempo, dice, sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron a él, al rey, dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: oh Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: oh Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué bendición lo que Dios permitió hacer por medio de este varón llamado Salomón, un hombre el cual yo admiro, y me da mucha alegría cuando uno estudia lo que Dios le enseñó a Salomón. Salomón fue un hombre muy temeroso de Dios. De hecho, pues era hijo de David, y como hijo de David había heredado de su padre el temor, el amor por el Señor. Había heredado de él ese grande privilegio de ser rey. ¡Qué bendición! Y allí lo llevó Dios hasta el conocimiento glorioso de su sabiduría. Una vez Dios se le presenta a Salomón y le dijo que le abrió
la puerta y le dijo: Salomón, ¿cómo enamoraría Salomón a Dios en su comunión, en su caminar, en su actuar, en su forma de administrar sus ovejas que Dios haya puesto en su regazo para que administrase? Que una vez estaba orando Salomón y Dios se vio obligado a responder a Salomón y se presenta delante y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieres, de cierto te lo daré. Y Salomón le pidió sabiduría. Bueno, Dios, como vio que le pidió sabiduría y no le pidió ni dinero, tampoco oro, entonces Dios le dijo: bueno, como no me pediste ni oro ni plata, entonces detrás de la sabiduría tendrás todas estas cosas. Salomón no le pidió a Dios sabiduría para administrar la sabiduría que Dios le había dado. Que eso es lo que hay que tener en cuenta, que Salomón no pidió sabiduría para administrar la sabiduría que Dios iba a depositar en este hombre. Hay muchos sabios en la tierra, pero la sabiduría los lleva a la muerte, los lleva a querer ser igual a Dios, y esto es lo que Satanás ha querido toda la vida, ser igual a Dios, y no puede. Pero bueno, si vamos a la escritura, dice que estas dos mujeres cuentan la historia de un juicio glorioso de Salomón, el cual es ese juicio que hizo Salomón allí, fue el mismo juicio que hizo Dios entre las naciones. Y vamos a hablar de ellas, del pueblo de Israel y la iglesia. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. ¿Por qué rameras? Porque no tenían a Dios. Y aquí hay que encontrar de que aunque estaban en el mismo reinado o en el mismo pueblo de Israel, eran dos mujeres que habían tenido hijos. Cada una tuvo un hijo. Seguro no habían sido, no eran casadas, de pronto eran solteras, por eso las llamaban rameras. Y dice que una de ellas, dice que en el 17, y dijo una de ellas: oh Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio luz también, y morábamos nosotras juntas, y ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Estas dos mujeres estaban solas, no tenían marido. No había quien respondiese por ellas ante el rey, pero eran rameras. Pero entre una de ellas había una más mala que la otra. Que la palabra ramera viene desde Adán. Cuando pecaron contra Dios, Adán y Eva se escondieron en el bosque y comenzaron a cortar ramas para esconder su vergüenza. Simboliza esconder el pecado detrás de otro pecado. Y toda persona que se esconde de esta forma es llamado ramera. Es como la persona que bebe, que se esconde el pecado detrás del alcohol, de las drogas, del sicariato, del homosexualismo, del lesbianismo. Son rameras detrás de las religiones. Se llama rameras. Y dice que las dos tuvieron de a hijo. Tuvieron de a hijo. Pero hubo una de ellas que, como era más obesa que la otra, era más gorda. O sea, que estaba más pesada. Esta más pesada mató a su propio hijo. Dormida, se volteó y estripó a su propio hijo. Porque eso hace la carne.
El carnal mata al Hijo, a Jesucristo. Lo mata. El exceso de alcohol, el exceso de drogas, el exceso de mentira, el exceso de la psicología, el exceso de la psiquiatría, el exceso del cigarrillo, el exceso de la mentira, el exceso de las novelas, el exceso de las películas, de la morbosidad, el exceso del chance, el exceso del dinero, el exceso de la codicia. Simboliza robustez o gordo carnal. Esta mujer mató a su propio hijo y lo mató dormida. Dice que aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas, ninguna de fuera estaba en casa sino ella. Y el 19 dice, y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. En el verso 19. ¿Cómo esta mujer se acostó sobre su propio hijo? ¿Por qué? Por carnal, era muy gorda, muy robusta. Y aquí se cumple un versículo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero escuche bien, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los carnales matan a Jesús, los que viven según la ley. Los que están viviendo bajo la ley y tienen a muchas ovejas allí bajo la ley. Cuando Cristo vino y cumplió la luz, la ley, el que está en el Espíritu no tiene ley, porque Jesucristo vino a redimirnos a nosotros de la ley. Nosotros vivimos por gracia y ninguna obra que yo haga me va a servir para salvación, porque lo que sirve para salvación ante Dios es la muerte de Jesucristo en la cruz y su sangre derramada por mí en la cruz de Calvario, porque yo soy salvo por gracia, por misericordia de Dios. Así, mi hermano, que eso fue lo que le pasó a esta mujer. Su carnalidad mató al hijo. Y esta carnalidad o esta mujer ramera representa al pueblo de Israel y a muchas religiones que mataron a su hijo. Por ejemplo, la religión de la política, la religión del deporte, del fútbol y todos los deportes en general. Matan a Jesús por exceso de dinero, por exceso de carnalidad, porque ya la dicha de ellos y el tiempo de ellos tiene que estar pasándolos en las personas que están aniveladas a su misma sociedad, a su mismo nivel de estatus. Y dice el 20, y se levantó medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. No solamente que lo asesinó, que era carnal, que estaba roncando, sino que mató a su hijo y enseguida le robó el hijo a la otra ramera. Puso su hijo muerto al lado de ella y le robó el hijo vivo a ella. Es que ese es el problema con las religiones. La religión mata a Jesús y quieren ser hijos de Dios sin poderlo hacer. Y uno de los que los vende a ellos, así digan que son cristianos, el budista dice que es cristiano, el islámico dice que es cristiano, los asesinos dicen que son cristianos, los hindúes dicen que son cristianos, el mismo Satanás dice que es cristiano, e inclusive los seguidores de Lucifer dicen que son cristianos. Ahí tenemos al Papa, ahí tenemos a muchos cardenales, obispos y dicen que son hijos de Dios, que el Dios nuestro, que el Dios de la Biblia es el mismo que ellos adoran. Mentiras. Ellos mataron a Jesús con su religión. Su carnalidad no les dio sino por voltearse contra él y lo mataron.
Y ahora quieren que la iglesia, que es la que tiene a su hijo vivo, entonces mezclar la iglesia con el paganismo, con la religión. Y no lo van a poder hacer. Porque aquí en este versículo 21 hay algo. Cuando yo me levanté madrugada para dar del pecho a mi hijo, y aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Nosotros no madrugamos a bailar, ni a soplar, ni a buscar a quien robar, ni a quien matar, ni a rezar. Listo, porque en nosotros no hay religión. Porque esa religión alimenta al hijo muerto. Sino que esta mujer que estaba viva, cuando vio que el hijo no era ella, ella se levantó a darle pecho a su propio hijo, pero al vivo. Y el hijo muerto, él no puede comer, él no respira. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y nosotros cuando nos levantamos a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, vamos a tener una comunión, a alimentar a nuestro hijo que está vivo en nuestro corazón, mi hermano. Por eso nosotros sabemos que no somos religiosos, porque el mismo hijo nos pide a nosotros. Cuando un hijo llora a medianoche, él llora porque está orinado, porque hay que cambiarle, porque quiere pecho, quiere alimento, o porque quiere un abrazo del papá, de la mamá. Y así es nosotros que reconocemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él no nos va a dejar dormir tranquilos. Muchas veces nos va el sueño, no podemos dormir. Pero es porque Dios quiere que lo atendamos, que oremos o que le cantemos, que intercedamos o que oremos por nuestras familias, que oremos por nuestros patrones, por nuestros hijos, por mucho. Esta mujer era sabia. Esta mujer vio que cuando fue a alimentar, vio que el hijo estaba muerto. Él no chupaba de pecho, porque es que el diablo no puede chupar. El diablo no puede. El diablo está muerto, él no puede. El diablo se acabó. El diablo está totalmente destruido, está muerto y todos sus seguidores están muertos. Ellos no pueden alimentarse por la palabra porque los juzga la Biblia. Y dice el 21, el 22. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Eso pasa a las religiones de hoy día. Ellos dicen que tienen el mismo Dios, que el Dios de ellos es el vivo, viendo que lo mataron. Y ellos dicen igual que esta otra mujer, que el hijo de ella es el vivo y que el hijo de la otra, quien se lo robó, era el muerto. Y eso dicen todos los religiosos. Pero hay que entender una cosa, que el Dios que ellos adoran no está vivo, está muerto, ya está condenado. Y un condenado no tiene autoridad. Pero el hijo de nosotros, aunque murió, se levantó de entre los muertos, bajó al infierno y subió al cielo, y allí está. Y está vivo, está entre nosotros. Y ese es el que nosotros alimentamos. No podrá decir un religioso que el Dios de ellos es el mismo Dios que yo predico y alabo. No puede, porque el Dios de ellos es totalmente diferente al mío. El hijo mío es el que vive. El que estuvo muerto pero vive por los siglos de los siglos. Y tiene las llaves del muerte y del Hades y del infierno. Él tiene las llaves. No las tiene Roma. Así que las dos discutían delante del rey como están discutiendo la iglesia actual. La que es lavada por la sangre del Cordero, que es la viva. Y la muerta también dice delante del rey que ellos alaban al Dios nuestro. Y es totalmente mentira.
¿Por qué les tengo que explicar yo esto? Porque esto representa a los dos pueblos. Al pueblo de Israel como tal, que entregaron al hijo para que lo mataran. Y los romanos lo mataron. Pero los gentiles, que también somos ramera, igual que el pueblo de Israel se prostituyó y es llamado por Jeremías ramera. Así de que Dios, por su misericordia, nos salvó. Y Dios es para los dos pueblos. Pero para usted poder darse cuenta que vas a ser salva y para poder tener derecho al Hijo del Rey, que es el vivo, al Hijo del Dios, al Dios Espíritu, de Elohai, de Yahvé, de Adonai, nuestro Señor. Tienes que ser lavado por la sangre del Cordero, pedirle que le perdone los pecados, que escriba su nombre en el libro de la vida, para poder ser hijo de Él y poder tener los genes del Hijo vivo. Aleluya, aleluya. Por eso nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de que esta mujer era perversa. Esta mujer que representa al pueblo de Israel y a las demás religiones fueron perversos. Mataron a su hijo. Y lo que yo digo hoy también, entre la iglesia hay gente que ya mataron al hijo vivo. Y quieren seguir alimentándose del hijo muerto, de Satanás que está muerto. Entonces dice en el verso 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el tuyo, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces, y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. La espada. ¿Quién es la espada? Jesús. Jesucristo de Nazaret, la palabra de Dios. Dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era el principio de Dios con los hombres. Aleluya. ¿Quién vino cuando Jesucristo vino a la tierra? Él es la espada, dividió las donaciones y quedó el pueblo hebreo, su propio pueblo, quedó muerto sin Cristo y el Hijo se lo dieron a los gentiles. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ese es el Dios que yo predico por los siglos de los siglos. Es nuestro Rey, nuestro gran Dios. Y por eso yo te recomiendo que tú ames a nuestro Dios. Él es el vivo, no es el muerto. Trajeron la espada y dividió. Y entonces dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron la espada al rey. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño. Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, oh Señor mío, dad a el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. ¿Dónde está el problema de la mujer mala? De la pervertida gordota esta, carnal,
dijo que ni para ella ni para la otra, egoísta y todo. Dijo, mátenlo. Y eso fue lo que dijo el pueblo de Israel. Crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás, al muerto, suéltenos a Satanás y fuera con este Cristo. Y la sangre de él que sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Al niño aquí no lo mataron por la intercesión de su verdadera madre. Dijo, no, désenlo a ella con tal de que el niño viva. ¡Qué tremendo! El Hijo de Dios no puede morir. El Hijo de Dios, aunque lo crucificaron, lo enterraron, pero a los 3 días se volvió a levantar de allí. ¿Y a quién se lo entregaron? A la que le pertenece, a la verdadera madre. ¿Quién es la madre de Jesús? La iglesia, la virgen, la novia, la amiga, la santa, la amada, la lavada con la sangre del Cordero, la que tiene su nombre escrita en el libro de la vida y tiene los genes del Maestro. Isaías, de ella es el Hijo. El rey dijo, partidlo. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, oh Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. El pueblo gentil se conmovió con la muerte de Jesús de Nazaret. Y por eso Jesucristo ya había hablado por medio del profeta, de este profeta Ageo, que dijo muy claro, en los postreros tiempos Dios derramará en su espíritu sobre toda carne. Los ancianos profetizarán, los jóvenes soñarán sueños y los niños verán visiones. Y eso fue lo que hizo Dios. Se cumplió la profecía en el tiempo del Pentecostés. Dios derramó de su espíritu sobre todos ellos que estaban allí. Y por eso Dios levantó a un siervo muy glorioso, a Pablo, para que fuera el apóstol a los gentiles. Y él fue el que Dios usó para que pudiéramos nosotros ser revestidos de la bendita y santa palabra de Dios. Y Dios colocó su espíritu, que es su misma espada, sobre nosotros para que vivamos. Aleluya. ¿No le parece, mi hermano, muy lindo lo que Dios nos enseña? Lo que Dios nos ha dado a nosotros a conocer. ¿No les parece a ustedes que es justo? ¡Qué bendición, qué gloriosa bendición! Es conocer del Rey Jesús y de la sabiduría que le había dado a Salomón. Entonces dice en el 27, en el verso 27 dice, el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. A Dios le plació entregar su hijo en espíritu a una iglesia que no era el pueblo de Dios, a un pueblo, que no era el pueblo de Dios, es la iglesia gentil. La iglesia no tenía derecho a Dios. Solamente las personas que aman al Señor, se lavan con su sangre y viven para Dios conforme a su palabra, a esta les pertenece el Hijo de Dios. Pero de lo contrario, no le pertenece a nadie, y menos a las religiones, menos a la muerta, porque el Cristo que ellos predican es contrario del Cristo que yo conozco, porque el Cristo que ellos predican es un Cristo orgulloso, un Cristo vanidoso, un Cristo ladrón, un Cristo asesino, un Cristo pagano, un Cristo del infierno, un Cristo caído, un Cristo juzgado, un Cristo malo, un Cristo perverso, un Cristo llamado Lucifer.
A eso le sirven todas las religiosas de este planeta. Pero el Cristo que me rescató a mí es un Cristo humilde. Es un Cristo que ama al pobre. Es un Cristo que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su sangre. ¿Qué más riqueza que la salvación? ¿Qué más riqueza que saber de que Dios nos perdonó todos nuestros pecados? ¿Qué más riqueza para usted y para mí saber de que si hoy morimos o Cristo viene por la iglesia, partimos con Él? ¿No le parece a usted más gloriosa la salvación que cualquier piedra preciosa de esta tierra? Si esta tierra va a ser destruida, si este planeta va a ser totalmente quemado por el fuego y la ira de Dios, y todos los que sirvieron a Satanás perecerán con él. ¿Yo qué espero aquí? ¿Tú qué esperas aquí, mi hermano o mi hermana? Yo el consejo que te doy es que te arrepientas, que busques del Señor, que lo busques a diestra y siniestra, como dice la Escritura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y pedirle al Señor que seamos dignos de escapar de la ira que Dios trae a esta tierra. Así como Dios descargó la ira contra Faraón y contra todos los egipcios, la ira que Él tiene contra usted y contra mí por el pecado, mi hermano. Si nos arrepentimos, Dios nos hace a su lado derecho, y la ira que viene contra nosotros, que nos pertenecía a nosotros, la descargará contra los del lado izquierdo, que simbolizan los cabritos. Por eso, mi amado hermano, déjame explicarte hoy que puedo decirte: Cristo te ama. Hoy que puedo decirte: Jesús te ama. Él te está llamando hace días y no has querido atenderle porque tu carnalidad, estás muy pesado en la carne, estás pesado en el dinero, en los compromisos de este mundo, tienes muchos bienes terrenales, de pronto tienes almacenes, una flota de carros, de aviones, de yates, minas, eres dueño de petróleo, tienes mucho dinero. Déjame decirte que estás muy gordo, terrenalmente, y así Dios no te puede llevar allí al reino de los cielos. Todo rico aspira a ser salvo, pero no va a ser así, porque tanto al rico como al pobre los ama Dios, pero como se van a perder pobres, se van a perder ricos también, y como se van a condenar ricos, se condenarán también muchos pobres. ¿Por qué? Porque es que la pobreza no era, escúchame bien lo que digo, era andar repartiendo todo lo que Dios daba. No, eso no simboliza de la pobreza. La pobreza es pobre espiritual, el que reconoce la necesidad de Dios y de su palabra, el que reconoce que está sostenido por la mano bendita de Dios y no por sus fuerzas, el que reconoce que separado de Dios no puede vivir. Es como uno en un desierto y sin una gota de agua muere. Es como uno en el campo y sin una planta para alimentarse. Es como, mejor dicho, separado de Dios no se puede vivir. Ese es el pobre, el que reconoce la necesidad del Hijo bendito de Dios, de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es perfecto, en él no hay pecado. Él cumplió toda la profecía de Dios. Él cumplió, y para el Señor, todos los requisitos que se demandaban para poder salvar a la nación. Jesús es humilde, Jesús es Rey, Jesús es Dios. Jesús de Nazaret te conoce a ti, conoce tus pensamientos, tus deseos, tus propósitos, tus problemas, tus malos pensamientos, tus decisiones. Todo lo conoce de ti, a él no lo podrás engañar. Quizás esta mujer pagana quiso engañar al rey, pero en el rey Salomón operaba el Espíritu Santo de Dios, y él discernió que el hijo era de la viva, aleluya. Y la mujer, a quien le dolía el hijo, dijo: no lo mate. Y por eso, si usted es hijo de la religión y usted dice: maten a Jesús, fuera con ese Cristo y suéltenos a Barrabás, suéltenos el dinero, al fútbol, suéltenos a las mujeres paganas pervertidas,
a los modelos, suéltenos el fútbol, suéltenos todas las religiones de esta tierra, suelte todo lo que Satanás, el plato, el postre, el plato de Satanás es lo que el mundo ofrece. Pero Cristo no ofrece sino una mera cena, y es con pan sin levadura. El pan sin levadura es una vida perfecta, es una vida de santidad, una vida apartada para Dios. Es una vida que solamente Dios la puede transformar por el poder de su palabra y de su espíritu, aleluya. Ese es el plato que Él ofrece, que para moldearnos, para podernos formar como todo un alfarero a su vasija, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las humillaciones, vienen las decreciones, viene el sufrimiento, y en el sufrimiento es donde se prueba la vasija. Para poder formar una vasija de nuevo hay que totalmente desbaratarla, hay que destruirla, hay que pasarla por el fuego, hay que armarla y pasarla por el fuego, y así es con nosotros Dios. Él nos prueba nuestros corazones. Satanás tienta, pero Jesucristo prueba los corazones, prueba nuestras vidas, a ver qué tanto le amamos, a ver qué tanto, porque Él hizo la criatura, y el poder de Dios está en hacer una criatura y darle todo el poder para que piense, para que viva, para que resuelva, para que en Él haya un libre albedrío. Y el poder de Dios fue aflojarlo, a ver si decide por amar a Dios o decide por amar a este mundo y a Satanás. Ese es el poder del Dios que yo predico. Mi Jesús es 100% santo, y por eso Él dice: sed santos porque vuestro Padre es santo. En Cristo no hay pecado. Jesús nos ha llamado para que seamos verdaderamente hijos suyos. Estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, los falsos de hoy, representan a esta asesina, esta mujer asesina. Esta mujer asesina no le importó matar a su hijo. Ellos lo están matando hoy día con los pactos. Lo matan con mentiras, haciéndole decir a la Escritura cosas que ya no existen. La mató por mentirosa, y fue mentirosa a la vez. Y dicen que son hijos de Dios. Los falsos apóstoles de hoy, los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos pastores dicen que son hijos de Dios, mentirosos. Ustedes van a ser probados y pasados por el fuego. Y creo que Dios los va a hacer, los van a hallar faltos, igual que al rey Belsasar. Jesús me enseña a mí que el Espíritu de Dios es glorioso y maravilloso, que Él está puesto para guiar nuestras vidas a la perfección, para guiar nuestro corazón y moldear nuestro carácter a la imagen de Dios. El verdadero Hijo de Dios tiene los genes de Jesucristo. Jesucristo es muy humilde. Jesucristo es muy sencillo. Jesucristo es amor. Pero a Jesucristo no ama como amamos nosotros, porque nosotros amamos por medio del deseo. Pero Jesucristo ama las almas. Y el verdadero Hijo de Dios debe amar las almas, no para atracarlas, no para saquearlas, no para mentirles, no para hacer de ellas un negocio. La mayoría de las iglesias de los falsos hoy día son pirámides, son puras pirámides. Aquí tenemos en Medellín muchas de esas. Son pirámides donde no reclutan sino dinero. Llaman almas, pero para hacer de ellos un negocio tremendo. Por eso ya hoy día hasta el más grande sicario, el más grande mafioso, ya quiere tener una iglesia, porque eso es más rentable que la cocaína. Es más rentable. ¿Por qué? Porque no tiene quien la controle. Porque si hubiera quien controlara a estos falsos, todos viviríamos bien. Pero qué triste que la iglesia hoy día se debate entre la vida y la muerte. Y los más peligrosos para matar a Jesucristo son los apóstatas de hoy.
la apostasía. Jesús habló de ella en el segundo libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a ir allí y permítame que quiero tomar este texto. Segunda de Tesalonicenses. Es capítulo 2, perdón. Y dice, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo? La apostasía. ¿Quién es el apóstata? Es el que ha conocido a Cristo y ha dado la espalda. La apostasía es toda persona fornicaria. ¿Qué es un fornicario? Que fornica con la palabra de Dios. El que tuerce la escritura para su provecho. Eso es un fornicario. Es un mentiroso. Es un asesino. Es aquel que, teniendo la escritura donde dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y ellos siguen bajo la ley, tienen a las ovejas bajo la ley. No, las verdaderas ovejas están bajo el poder del Espíritu, pero las falsas ovejas están bajo la ley. Eso sí es una grande realidad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que no estamos bajo la ley? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, que fue el que sacó y guió el pueblo de Egipto, es el mismo que está guiando la iglesia. Y para eso tomaré Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, verso 14 nos cuenta algo que está allí. Y quiero compartirle a usted porque veo que usted come más bien muy poca palabra. Y mire lo que dice en el 12 y el 13 y el 14. Para que no le vaya a pasar como aquella carnal. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que es la ley, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, de salvación, por el cual clamamos, Abba Padre. Así como aquella mujer cuando fue a alimentar a su hijo y vio que el hijo no lloró, que el hijo no se movió, que el hijo no chupó de su seno, que el hijo no estaba acostumbrado a alimentarlo a esa hora en la madrugada y no se movió, hecho de que estaba muerto. Y cuando amaneció vio que su hijo, ese no era el hijo, y que el hijo de ella era el que tenía a la otra. ¿Quién tenía al Hijo de Dios? El pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel manda a matar a Jesús y los romanos lo mataron. O sea, se unieron los dos pueblos. El uno lo entrega y el otro lo mata. Entonces nos damos cuenta que Dios, ¿qué tiene que hacer? Poner su hijo en una mujer que si lo alimentara. La iglesia, el pueblo gentil, la iglesia gentil. Y ella sí sabe alimentar al hijo, la verdadera iglesia. La verdadera iglesia sabe que su hijo necesita adoración, que necesita alabanza, que necesita alimento, que el hijo necesita mucho tiempo, que el hijo necesita relación, que el hijo necesita besos, necesita abrazos, caricias, que necesita sentir la sonrisa de papá y de mamá. Y esa es la relación de madre a hijo, esa es la relación de la iglesia con Jesús de Nazaret. A ver, usted dígame, usted es religioso,
Usted que va cada 15 o cada 20 días a un culto evangélico. Dígame usted cuántas veces lee la palabra, cuántas horas saca para dialogar con su papá, con su hijo, con Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo sacas para Él? En un día, en una noche. ¿Cuánto? Y cuando estás de tiempo completo en tu descanso, ¿a quién le dedicas ese tiempo? Para que puedas decir que eres hijo de Dios. Dios reconoce a sus hijos, Él no reconoce a los muertos. Padre, te doy gracias por esta porción de tu palabra y te bendice mi alma. Ayúdame a vivir para ti, poderoso Jesús, conforme a tu palabra. Amén y amén. Bendito su nombre por los siglos. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que los salves en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén.